vamos a comenzar a dar como que un recuento así como que abuelo de pájaro bien rápido de lo que vimos en el primer curso que fue la semana pasada. Eh, y luego entonces, ¿verdad? Partimos de donde nos quedamos la semana pasada y continuamos entonces el taller. Muy bien, para aquellos, ¿verdad? Que no tenían la información de contacto, pues aquí tienen la información mía de contacto, tienen mi extensión aquí en el recinto, tienen mi correo electrónico, jan.flores1@upr.edu. Así que en cualquier momento que usted tenga alguna necesidad, pues eh, me puede, me puede contactar, no hay ningún problema. Muy bien, en el curso pasado comenzamos hablando sobre algunos conceptos básicos sobre lo que es la inteligencia de negocios y este tipo de herramientas y tecnologías en las organizaciones. También hablamos un poquito sobre lo que era analítica de datos y pues vimos que Power BI básicamente es una herramienta que trabaja para analizar datos en particular de una manera visual que sea atractiva y fácil de entender para las personas. En el caso de Power BI, pues vimos que al menos al año pasado, la firma de consultoría Gartner, que es una firma de consultoría de Estados Unidos, pues lo tenía como la herramienta líder en el mercado en términos de analítica e inteligencia de negocios. Nuevamente, si desean descargar Power BI, aquí tienen la dirección, la puse también a través del chat. Y nada, vimos que Power BI tiene dos ventanas principales. La ventana principal que nos permite visualizar, analizar datos y el Power Query Editor que vimos que aquí es donde nosotros transformamos los datos. Y que esta es, ¿verdad? Tal vez de las ventanas más cruciales cuando nosotros estamos haciendo nuestro análisis. En particular, ¿verdad? Porque el limpiar y el transformar los datos es lo que lo van a hacer, ¿verdad? Más útiles para que nosotros podamos hacer nuestras visualizaciones y que sean correctas. Muy bien, y vimos que Power BI funciona a través de más o menos un workflow a nivel general que solemos hacer cada vez que nosotros vamos a trabajar un informe nuevo en Power BI. Lo primero que solemos hacer es cargar los datos, los transformamos, hacemos nuestras visualizaciones y nuestro análisis y finalmente entonces compartimos esos resultados de alguna manera. En la semana pasada logramos hablar sobre la parte de cargar los datos y de transformar los datos. Y pues este curso vamos a arrancar desde que terminamos la transformación para entonces visualizar y compartir los resultados. Aquí Bárbara Ann pregunta, tratando de descargar, me indica lo siguiente: You can't open the application because it is not supported on this type of Mac. En efecto, la herramienta desktop de Power BI no tiene una versión para Mac, así que lamentablemente la versión desktop no la podría descargar, tendría que trabajar con la versión de Power BI que tenemos disponible a través del web. En el taller, tengo que decir, ¿verdad? Que yo no toco esa parte de la herramienta hasta tanto llegamos a la última parte, que es compartir los resultados. La herramienta es bastante similar a la herramienta del desktop, lo único que hay ciertas cosas que tal vez se hagan de una forma diferente y hay ciertas cosas que tal vez no pueda hacer a través de la herramienta que está a través del web. Bien, comenzamos entonces hablando sobre cómo cargar los datos. Vimos que para cargar los datos, nosotros tenemos diferentes alternativas. Cuando trabajamos con Power BI, él abre como que un splash screen y en ese splash screen tenemos esta opción que tenemos aquí que dice Get Data, que nos permite entonces ir directamente y conectarnos a nuestra fuente de datos o traer, ¿verdad? Traer el archivo de datos directamente a Power BI. Además de eso, en la ventana principal siempre tenemos un botón disponible que dice Get Data, que nuevamente nos permite ir a buscar datos a la fuente de datos que sea que nos queramos conectar. Luego entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Le damos a la opción de Get Data, no importa en dónde sea que la hayamos escogido, pues él nos presenta una ventana como la que tenemos aquí en pantalla, en donde pues él nos va a presentar una serie de fuentes de datos a las cuales nos podemos conectar.
Y, ¿verdad? Estas fuentes son las fuentes más comúnmente que se utilizan y todo el tiempo el equipo de Power BI en Microsoft se encuentra trabajando para traer fuentes nuevas de datos a la herramienta, de verdad que la herramienta se pueda conectar o pueda utilizar datos con formatos o con fuentes nuevas de datos. A la izquierda tenemos básicamente lo que serían categorías que podemos entonces nosotros filtrar, ¿verdad? Estas categorías que tenemos a la izquierda nos permiten filtrar las fuentes que tenemos a la derecha. Así que si nosotros sabemos específicamente que lo que nosotros queremos trabajar en una base de datos, podemos escoger en donde dice Database a la izquierda y pues entonces a la derecha se filtra para que nos muestre solamente nuestras bases de datos. Aquí tengo una pregunta de Ginette que dice, ¿podría conectarse a data viva como un Google Form? La realidad es que nunca lo he intentado. Google Forms sería básicamente como si fuera un Excel, ¿verdad? Una hoja de Excel. Así que si ese Google Form se puede acceder a través de, por ejemplo, digamos que usted tenga ese Google Form conectado a un spreadsheet que usted tiene en un Google Drive y ese Google Drive lo tenía disponible a través de la computadora en donde usted estaba utilizando Power BI, pues tal vez sí podría conectarse, ¿verdad? Vamos a decir a data viva en ese Google Form, siempre y cuando el Google Form deposite los datos en ese spreadsheet de Google. Así que de esa manera, pues tal vez sí podría funcionar. Eh, con Microsoft Forms, si el form está conectado a un Excel que está en un OneDrive o en un SharePoint, etcétera, pues de igual manera debería poder conectarse. Entonces también me preguntan que si se puede conectar a Microsoft Project. La realidad es que no lo he intentado, así que no sabría, esa respuesta en particular no le sabría decir. Lo puedo verificar y en el próximo taller, pues pudiera entonces tal vez tenerle una respuesta. Ok, ya tomé nota al respecto. Bien, luego que nosotros escogemos la fuente de datos a las que nos queremos conectar, dependiendo de la fuente que nosotros hayamos escogido, pues él nos va a preguntar, nos va a mostrar, bueno, pueden ocurrir varias cosas, ya sea o que nos pida información adicional para conectarnos a la fuente. Por ejemplo, si es una base de datos, pues puede que nos pida información sobre cuál es la base de datos, en dónde está ubicada, un nombre de usuario y una contraseña. O si es un archivo, pues simplemente nos pregunta en dónde está ubicado el archivo. Y pues nosotros ubicamos el archivo y le decimos, ¿verdad?, en dónde es que se encuentra. En el caso de Excel, cuando nosotros escogemos cuál es el archivo que nosotros queremos traer a Power BI, pues Power BI nos muestra una ventana como la que tenemos aquí en pantalla, en donde nosotros podemos indicar ya sea la hoja de trabajo o la tabla de Excel que nosotros queremos cargar a Power BI de ese archivo de Excel. Recuerden que los archivos de Excel tienen múltiples hojas de trabajo y en cada una de esas hojas de trabajo uno puede tener definido tablas de Excel y pues en esta ventana, él nos muestra toda esa información para nosotros indicar entonces qué es lo que nosotros queremos traer a Power BI. Después que nosotros escogemos las diferentes cosas que nosotros queremos atraer a Power BI, en la parte de abajo siempre vamos a tener dos botones, uno que dice Load y uno que dice Transform Data. Si le decimos Load, le estamos diciendo básicamente carga los datos a Power BI y comienza, ¿verdad? Y vamos a comenzar a trabajar directamente con las visualizaciones. Ahora, lo que yo siempre recomiendo es, en lugar de hacer load, siempre ir a donde dice transform data, porque nosotros siempre queremos tener como que una revisión para asegurarnos de que Power BI está interpretando los datos correctamente y que no haya ninguna situación perdón, que tengamos que resolver con nuestra fuente de datos. Así que mi recomendación sería siempre ir a Transform Data para hacer esa revisión antes de comenzar a trabajar con las visualizaciones.
Muy bien, eso es para cargar los datos. Luego, ¿verdad? Después que nosotros cargamos los datos en la herramienta, pasamos entonces a transformarlos. En esas transformaciones hay una serie de cosas que nosotros podemos hacer con los datos, ¿verdad? Nosotros podemos identificar, corregir, eliminar datos con valores ausentes, inválidos o erróneos, ajustar los tipos de datos y filtrar los datos, ¿verdad? Para escoger solamente los datos que nosotros queremos en nuestro análisis. Así que, nuevamente, en la pantalla de traer los datos, si nosotros hacemos clic en Transform Data, eso nos lleva directamente a nuestra ventana de Power Query Editor. En cualquier momento que nosotros estemos en nuestra ventana principal de Power BI y querramos regresar al Power Query Editor, lo podemos hacer a través de la opción que dice Transform Data. Como yo les mencioné, este flujo de Power BI, ¿verdad? Regresando otra vez al flujo. Este flujo, a pesar de que aquí parece lineal, yo les mencioné la vez anterior, que en realidad puede ser como un ciclo en donde nosotros podemos pasar por cada uno de estos pasos más de una vez. Muchas veces nos damos cuenta que una vez cuando nosotros terminamos de transformar nuestros datos y pasamos a visualizar, nos damos cuenta que o nos falta un dato adicional o queremos transformar algún dato, ¿verdad? Queremos hacerle alguna otra transformación porque no quedó como nosotros lo queríamos. Y pues nuevamente, nosotros siempre podemos ir al paso anterior porque, ¿verdad? No es un flujo lineal y Power BI nos permite eso. Así que si usted está trabajando con sus visualizaciones y quiere regresar a Power Query Editor para realizar transformaciones adicionales, pues siempre puede hacerlo a través de la opción que dice Transform Data. Muy bien, en el Power Query Editor es una ventana como la que muestro aquí. Tenemos diferentes áreas y en cada una de esas áreas nos presenta información importante. En el área de los queries, que es la que tenemos a la izquierda, básicamente ahí nos va a aparecer las diferentes fuentes de datos a las que nosotros nos estamos conectando. Cada fuente de datos que nosotros traemos a Power BI termina creando, ¿verdad?, un query en esta área. Y esos queries básicamente son tablas con datos. Cuando nosotros escogemos el query, en la ventana central, él siempre nos muestra un preview, ¿verdad? Un avance de los datos que se encuentran en ese query. Y yo les mencioné que ese avance no contiene todos los datos, sino que contiene una cantidad de datos en específico que él utiliza como una muestra de los datos. Y eso es lo que le está mostrando aquí. Y a la mano derecha tenemos esta ventanita que se llama Query Settings, que pues ya sabemos que en esa ventana es donde nosotros vamos a ver esa lista de transformaciones que nosotros vamos haciendo en cada uno de nuestros queries. Y cuando tenemos más de un query, cada query tiene su propia ventana de Query Settings, que es independiente una de la otra. Fuimos después, ¿verdad? A través de cada una de las pestañas del Power Query Editor, viendo las diferentes alternativas de transformaciones que él nos muestra, o bueno, que él nos ofrece, y vimos que hay dos pestañas específicas en donde hay una que se llama Transform y una se llama Add Column. Yo les mencioné que en la pestaña de Transform, las transformaciones que se listan en esta pestaña tienen efecto en la misma columna en donde se encuentran los datos versus la pestaña de Add Column, en donde la transformación resulta en añadir una columna nueva con la transformación que nosotros estamos escogiendo, dejando la columna original intacta. Y esa es la diferencia principal entre estas dos pestañas. Además de que, ¿verdad?, cada una de ellas tiene cosas individuales, independientes, las cosas que están en común funcionan de esta forma. En Transform, el efecto lo tiene en la misma columna versus en Add Column, que el efecto entonces se lleva a cabo en una columna nueva. Les hablé, ¿verdad?, que una opción que a veces es súper útil nosotros tener en nuestro Power Query Editor habilitada es la opción de Column Quality, en donde nos muestra, ¿verdad?, a simple vista, nos da como que un resumen de la calidad de los datos en la columna, y eso pues en la pestaña de View lo pueden habilitar haciendo el check, ¿verdad?, dándole clic al checkbox de Column Quality.
Finalmente, en la pestaña de Help vimos que tienen videos educativos y además de eso, pues tienen adiestramientos autodirigidos que ustedes pueden tomar si acaso tienen, ¿verdad?, dudas o preguntas de cómo se hacen diferentes cosas en Power BI. Ambos pues son de lo más interesante y pues se los recomiendo. Muy bien. En el área de Query Settings, como les mencioné, tienen como alternativa cambiar el nombre del query si es que lo quisieran cambiar y además de eso, pues tienen la sección de Applied Steps, que es donde se van listando todas las transformaciones que nosotros vamos realizando a los datos. Que la idea es que esto se vuelva como si fuera un script, ¿verdad? Que se realiza cada vez que nosotros cargamos datos a la herramienta. De manera que nosotros no tengamos que reescribir o rehacer o redefinir todas estas transformaciones. Así que siempre es bueno tener en mente realizar las transformaciones de forma tal que funcionen cada vez que nosotros traigamos datos nuevos a la herramienta. Obviamente, pues cada uno de las transformaciones es una línea, ¿verdad? Es un paso en la transformación de los datos. Hay transformaciones que nos permiten editar o ver los detalles de la transformación a través del icono del engrane y a través del icono de la X lo podemos utilizar para eliminar un paso de la lista. Pues les mencioné que hay que tener a veces mucho cuidado cuando vamos a eliminar pasos o cuando vamos a cambiar pasos de orden, porque hay pasos que dependen unos de otros. Y si la transforma, ¿verdad? Después de eliminar un paso o después de cambiar un paso de orden, si los pasos que dependían de ese paso que nosotros acabamos de cambiar terminan no teniendo sentido, pues entonces nos puede dar un mensaje de error. Como por ejemplo, si nosotros eh, tenemos un paso para transformar los datos en la columna X y luego entonces nosotros decidimos eliminar esa columna más adelante, pues todos los pasos que habían posteriores que hagan referencia a esa columna X, pues van a dar error porque esa columna entonces ya no existiría, ¿verdad? Si es que nosotros decidimos eliminar la columna. Así que este tipo de cosas hay que tenerlo siempre en mente cuando estamos trabajando esto para que los pasos siempre estén ordenados de una manera, ¿verdad?, lo más lógica para evitar este tipo de error. Pero nada, cuando resultan en un error, lo vimos en uno de los ejercicios que hicimos, él muestra un mensaje de error, la cuestión es leer con cuidado el mensaje de error para tratar de entender cuál fue el problema que ocurrió para tratar entonces de solucionarlo. Luego entonces pasamos a ver las transformaciones. Vimos que pues en la parte de arriba tenemos los títulos de las columnas y si hacemos doble clic sobre cada uno de los títulos los podemos cambiar. Las columnas todas tienen un tipo de dato asociado. Yo les mencioné de que Power BI utiliza una muestra de los datos para él, ¿verdad?, inferir y tratar de asignarle el tipo de dato correcto. Obviamente, eso pudiera resultar en un error si es que Power BI asume un tipo de datos que no es el correcto para la columna. Y les doy la misma explicación, ¿verdad?, el mismo ejemplo que les di la vez anterior. Digamos que nosotros tenemos la cantidad de créditos que un curso ¿verdad?, le confiere a un estudiante, que la mayoría de los cursos sabemos que suelen ser 3 créditos, 4 créditos, etcétera, números enteros. Pero hay cursos que son excepcionales, que tienen cantidades de crédito que tienen posiciones decimales. Por ejemplo, hay cursos que son 0.5 créditos o 1.5 créditos y así por el estilo. Y como esos cursos son la excepción, en realidad pues son una cantidad bien poquita de cursos cada semestre. Así que pudiera darse la situación de que en un archivo de datos en donde nosotros tenemos la información de los estudiantes para un semestre, las primeras 1000 filas, que son las que él utiliza para asignarle el tipo de datos,
todos los números sean números enteros en la cantidad de crédito, pero que más al final en el archivo vengan cursos que tengan posiciones decimales en la cantidad de crédito. Bueno, pues aquí uno es que, ¿verdad? Tiene que estar en cierta medida familiarizado con los datos para asegurarse de que Power BI le asigne el tipo de dato correcto a las columnas. Así que en ese caso, ¿verdad? Es responsabilidad de uno el tener el conocimiento y asignarle, ¿verdad? Revisar el tipo de dato que Power BI le asigna a cada columna y asegurarse de que tenga el tipo de dato correcto. En este caso, simplemente para cambiar el tipo de dato, pues es simplemente darle clic al icono que está a la izquierda del título de la columna y escoger de los tipos de datos que aparecen disponibles. Luego entonces pasamos a ver lo que era, por ejemplo, los filtros, que eso se utiliza ya sea para incluir o excluir ciertos datos de nuestro análisis. Y eso es bien sencillo en Power BI. Para uno eliminar datos o filtrar datos de nuestro conjunto de datos, de nuestro dataset, pues nosotros hacemos clic en la flechita que queda a la derecha del título de la columna, que es un drop-down. El drop-down suele abrir y aquí entonces nosotros podemos ver los diferentes valores que esa columna tiene y podemos escoger cuáles son los valores que nosotros queremos y cuáles nosotros queremos excluir. Nuevamente, él utiliza una muestra de las filas, por eso casi siempre cuando uno abre este drop-down la primera vez, él le va a decir que la lista puede estar incompleta. Si nosotros queremos que él nos muestre todos los valores que tiene la columna, pues entonces nosotros tenemos que hacer clic en la opción que dice Load More para que él nos traiga todos los valores y así entonces nosotros tener la lista completa para poder escoger. Y aquí básicamente fue donde nos quedamos, en donde ya entonces cuando nosotros terminamos de trabajar con la transformación de nuestros datos y nosotros queremos que Power BI cargue los datos a la herramienta, los transforme y me los ponga disponibles para yo comenzar a trabajar las visualizaciones, pues haciendo clic en la opción que dice Close and Apply para que eso, ¿verdad?, ocurra. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Esto fue así como que un resumen súper rápido más o menos de lo que hicimos la vez anterior. Bien, si no tienen ninguna duda o pregunta, yendo entonces a la herramienta de Power BI, aquí ya tengo la herramienta abierta. Como pueden ver, él suele ponerle los informes que uno ha trabajado recientemente en una lista y este primero que tengo aquí fue el que estuve trabajando de ejemplo con ustedes en la vez anterior. Si le hago clic, él me va a abrir ese informe de Power BI y nuevamente estoy en la ventana principal de Power BI. Cuídese mucho, disfrute, disfrute, disfrute. Ok, disculpen. En esa ventana de Power BI, nuevamente si quiero ir a ver mis transformaciones, pues simplemente haciendo clic en el botón de Transform Data, puedo regresar siempre al Power Query Editor, que fue lo último que vimos en en la vez anterior. Y estas fueron básicamente las transformaciones que nosotros le hicimos al archivo. Para que tengan una idea, en el material del curso nosotros estamos trabajando específicamente con el que dice ejemplo matrícula FAE. Dentro de esa carpeta nosotros tenemos un archivo de Excel y si abro ese archivo de Excel un momentito para que vean lo que tiene, tenemos los estudiantes matriculados en la Facultad de Administración de Empresas para los diferentes semestres de los años académicos 2014-2015, 2018-2019. Nuevamente, estos son datos ficticios para propósitos de adiestramiento. Habíamos visto que, ¿verdad? Tenemos por cada semestre, tenemos información a nivel de cada estudiante. Tenemos la concentración en la que estaba matriculado, cuántos cursos tenía matriculado, cuántos créditos
y el GPA que obtuvo en ese semestre. Y ese es básicamente el conjunto de datos con el que estamos trabajando. Y es básicamente lo que tenemos aquí. ¿Cuáles fueron algunas de las transformaciones que nosotros hicimos? Pues nosotros le cambiamos los títulos a todas las columnas de manera que cuando nosotros utilicemos estas columnas en nuestros visuales tengan un título, vamos a llamarle entre comillas bonito, ¿verdad? Un título que sea fácil de entender. Lo otro que hicimos fue que le cambiamos el tipo de datos a los datos que fueran, ¿verdad?, correctos. En ese caso, básicamente lo que nosotros hicimos fue, solo a modo de ejemplo, en la cantidad de créditos matriculados, pues lo cambiamos de, ¿verdad? Él entendía que era un número entero, pero nosotros solo por hacer el ejemplo le dijimos que era un número decimal. Por esas, ¿verdad?, esas situaciones excepcionales que les mencioné, en donde pues un estudiante tenga algún curso que tenga, por ejemplo, 0.5 créditos o algo así. Eh, Además de eso, filtramos los datos, en ese caso, en la columna de semestre. Si le doy clic aquí al drop down y le digo aquí Load More, pueden ver que nosotros teníamos información de primeros semestres, segundos semestres y verano, pero los veranos no teníamos todos los veranos de todos estos años académicos, y como los veranos tampoco suelen ser datos que sean comparables con primeros o segundos semestres, pues nosotros los quisimos filtrar. Así que por eso yo le quité la marca de cotejo de verano para eliminar los datos de verano de mi conjunto de datos. Básicamente esas fueron las diferentes transformaciones que nosotros le hicimos a los datos. Y con eso, pues entonces ya como estamos básicamente listos para comenzar entonces a trabajar con las visualizaciones, pues podemos entonces darle clic al botón que dice Close and Apply. Cuando nosotros hagamos esto, van a ocurrir varias cosas. Power BI va a ir a la fuente de datos, va a buscar los datos más actualizados, le va a correr todas las transformaciones que nosotros le definimos aquí en el Power Query Editor, y entonces esos datos transformados, él va a cargar una copia de esos datos a Power BI. Y esto es algo que es bien importante el que lo tengan en mente. Power BI no modifica ninguna fuente de datos. Power BI lo que hace es que él va a la fuente de datos y se trae una copia de los datos a la herramienta, y con esa copia es con lo que nosotros trabajamos. Así que nuestro archivo de Excel permanece intacto. Cualquier cosa que nosotros queramos ir a la fuente de datos como estaba originalmente, pues siempre va a estar allí. Así que nada, nuevamente, para que eso ocurra y para comenzar a trabajar con las visualizaciones, pues entonces nosotros podemos hacer Close and Apply. Y cuando le damos a Close and Apply, ustedes van a ver que él regresa a la ventana principal y tiene que hacer dependiendo, ¿verdad?, de lo que ustedes hagan, puede que entonces él tenga que hacer ciertas tareas para entonces llegar a esta pantalla y tener ya los datos disponibles para visualizar. Bien, habiendo llegado a este punto, podemos entonces pasar a lo que sería próximo en nuestro workflow, que entonces sería visualizar y analizar datos. Tengo aquí a Ginette Milán. Sí, disculpe, Adelante. profesor. Muchas gracias por el taller que está dando. Yo me perdí la primera parte, pero más o menos he podido usar alguna vez este producto. Dentro de los files que usted nos está permitiendo descargar Ujú. de OneDrive, ¿habrá alguno que ya tenga las modificaciones? Porque usted está usando Mm, unos que ya se modificaron la semana anterior. ¿Es correcto? sí, correcto, ¿Ese correcto. también lo colocó disponible como para que uno pueda seguirlo Mm, o no está ahí? No, no, porque es que entonces, bueno, lo que puedo hacer es, si me permite un momentito, voy a cerrar entonces el libro de trabajo. Y disculpe. No, no, no hay problema. Pero es una buena idea. Lo que voy a hacer es que voy a tomar ese libro de trabajo de Power BI que estoy utilizando y lo voy a pasar a la carpeta que dice ejemplo matrícula FARE.
Ok, si lo ven aquí en pantalla, es este libro de trabajo el que estoy usando. Así que ahora ustedes pueden entonces descargar una copia de ese libro de trabajo y estarían en el mismo punto en el que yo estoy. Entonces, este sería el libro de trabajo que tendrían que abrir en Power BI. Muy bien, nuevamente estamos aquí. Que es un Eh, PBI, que la extensión es diferente, porque es un correcto, PBIX. ¿Qué correcto, correcto. significa PBIX? Es la extensión de los archivos de Power BI. Gracias. Sí. Muy bien, retornando otra vez entonces a la presentación. Eh, Muy bien, ya entonces pasamos a lo que sería visualizar y analizar datos en la parte del workflow de Power BI. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque voy a hablar en general sobre el uso de gráficas, ¿verdad? Esto es parte de una presentación que yo le doy a mis estudiantes en empresa. Y pues esta parte siempre me gusta darla para asegurarme de que todos estamos más o menos como que en la misma página en cuanto a utilizar gráficas para, para presentar algún análisis. Muy bien, cuando nosotros trabajamos con el análisis de un conjunto de datos, también conocido como un dataset, pues nos interesa identificar algún insight o conocimiento. En este proceso de análisis, nosotros podemos utilizar gráficas complejas para explorar ese conjunto de datos y ayudar en las tareas de limpieza del conjunto. Sin embargo, una vez nosotros logramos identificar ese conocimiento o ese descubrimiento que nosotros queremos transmitir a otros, en realidad conviene utilizar gráficas más simples para comunicar esos resultados. Así que nuevamente, esas gráficas que son relativamente complejas suelen ser útiles para nosotros cuando nosotros estamos haciendo nuestro análisis, pero ya una vez nosotros logramos identificar qué es lo que nosotros queremos comunicar, pues ya entonces conviene convertir ese análisis en gráficas más sencillas que resalten eso que nosotros queremos ¿verdad? Comunicar a los demás. Y generalmente, ¿verdad? Si ustedes ven aquí el gráfico que tengo a mano izquierda, muchas veces nosotros comenzamos con datos. Luego entonces, a medida que nosotros entendamos ese conjunto de datos, nosotros podemos comenzar a aplicar ese conocimiento que nosotros tenemos del conjunto para comenzar, vamos a decir, a conectar esos datos entre sí de una manera que sea significativa, para luego entonces lograr detectar eso que nosotros estamos buscando en ese conjunto de datos, ¿verdad? Ese descubrimiento o ese insight o conocimiento que ese conjunto de datos nos puede ofrecer. Y luego entonces, finalmente, una vez nosotros logramos detectarlo, lo ideal en nuestro análisis sería poder lograr eh, aplicar ese conocimiento para, pues tal vez tomar alguna acción al respecto o llegar a algún tipo de conclusión con respecto a eso. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros, ¿verdad? Realizamos un análisis con datos. Siempre me gusta diferenciar y utilizar la palabra dataset o conjunto de datos, porque les tengo que decir, ¿verdad? Yo trabajo con personas, vamos a decir, a nivel de en la Facultad de Administración de Empresas que vienen de diferentes, ¿verdad? Áreas del conocimiento, personas que son de contabilidad, personas que son expertos en finanzas, en recursos humanos, etcétera. Y pues las personas suelen utilizar el concepto de bases de datos para llamarle a realidad lo que sería un conjunto de datos. En sistemas de información y en ciencias de computadoras, la palabra bases de datos se utiliza para una serie de herramientas y de tecnologías bien específicas. Por eso, ¿verdad? Cuando las personas suelen decir, porque es que yo tengo una base de datos, yo entiendo, ¿verdad? Que la persona lo que tiene es un conjunto de datos y ese pues tal vez es la nomenclatura que le es más
fácil de utilizar, pero en realidad cuando nosotros vamos a trabajar con este tipo de cosas, esa diferencia a veces es bien importante, lo que es una base de datos versus lo que es un conjunto de datos. Si usted lo que tiene es un archivo de Excel, pues tal vez eso se, ¿verdad? Se parece mucho más a lo que es un conjunto de datos versus lo que es una base de datos, digamos, una base de datos en Access, una base de datos en SQL Server o una base de datos en MySQL, ¿verdad? Que son diferentes tipos de bases de datos en particular. Y pues por eso siempre me gusta hacer esa salvedad de esa diferencia entre lo que es un dataset y una base de datos, para que, ¿verdad?, todos podamos entonces ir poco a poco modificando esos vocabularios y utilizar tal vez esos vocabularios que son un poquito más precisos. Muy bien. Bueno, entonces, siguiendo entonces con lo que son las gráficas, cuando nosotros queremos comunicarnos con una audiencia que es variada, ¿verdad?, que no tiene necesariamente tal vez un expertise en algo bien específico, pues mi recomendación sería tratar entonces de utilizar gráficas que son bastante básicas para explicar los conocimientos de manera clara y rápida. Y al momento de seleccionar qué tipo de gráficas vamos a utilizar, pues hay ciertos aspectos que nosotros debemos considerar para determinar qué tipo de gráfica nosotros vamos a utilizar para presentar nuestros datos o nuestro análisis. Y pues nosotros debemos considerar con qué tipo de datos nosotros contamos, qué es lo que nosotros queremos comunicar con estos datos y con qué audiencia nos queremos comunicar. Y dependiendo, ¿verdad?, de las respuestas a estas preguntas, pues nosotros podamos determinar qué tipo de gráficas son las más adecuadas para utilizar. Y aquí, ¿verdad?, les doy un resumen rapidito de los diferentes tipos de gráficas. Pues las gráficas de barras suelen ser bien útiles para comparar diferentes categorías. Las gráficas de línea, pues son útiles para identificar tendencias y generalmente pues, se utilizan, no siempre, ¿verdad? Pero generalmente se utilizan cuando hay alguna variable de tiempo. Si ustedes ven aquí en el ejemplo, en el eje de X, pues nosotros tenemos fechas. Y pues eso, cuando nosotros tenemos datos que tengan que ver con algún tiempo, ¿verdad? Que sean time sensitive, este tipo de cosas, pues estos son tal vez los tipos de gráficas más utilizados. Las gráficas de pastel o pie charts, pues son útiles para mostrar la composición de un todo, así que suelen ser datos que son por categorías y esas categorías conforman un todo. Y pues esta gráfica nos permite ver, ¿verdad?, cómo es esa composición. Ahora bien, recordemos que el propósito principal de una gráfica es resumir un conjunto de datos de manera visual y fácil de entender para comunicar algún conocimiento o descubrimiento a nuestro público. Para lograr que nuestras gráficas sean lo más efectivas posible, debemos considerar múltiples elementos en el diseño y la preparación de estas. Y esto aquí, pues, vamos entonces a ver algunos de ellos. Ok, consideraciones al preparar gráficas. Primero, mantener un diseño simple. Si ustedes me presentan las dos gráficas que tenemos arriba y me preguntan cuál es, ¿verdad?, para mí más fácil de entender y de yo ver a, ¿verdad?, a simple vista, poder determinar, ¿verdad?, cómo es la gráfica, pues yo les diría que la de la derecha se me hace más fácil porque tengo menos cosas que procesar que la gráfica que está a la izquierda, que tiene un cuadriculado, ¿verdad?, mucho más pronunciado. Así que nuevamente, dependiendo del tipo de dato que estamos presentando, pues esto pudiera ser una consideración importante a tomar cuando nosotros estemos preparando las gráficas. Otra consideración, evitar el uso de gráficas 3D. Las gráficas 3D, ¿verdad?, suelen ser vistosas, se ven de lo más interesante en un informe o en una presentación, pero la realidad es que pues, las gráficas en 3D pueden dificultar el entendimiento de los datos. Y pues aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros vemos en esta gráfica que es tridimensional, y yo quiero ver rápidamente la magnitud de esta columna, pues tal vez se me hace difícil el yo poder determinar cuán cerca o por encima o por debajo esa gráfica está de ese 14K, porque el hecho de que la gráfica tiene una perspectiva adicional, pues dificulta ese tipo de comparación, por lo cual pues la recomendación sería evitar este tipo de gráficas, a pesar de que son vistosas, pues no necesariamente, ¿verdad?
son tan fáciles de entender como una gráfica como esta, en donde yo rápidamente puedo ver que ese 14K está justo ahí en la línea, así por el estilo. Luego entonces, tomando ese mismo ejemplo de esa gráfica, otra consideración que pudiéramos tomar es ordenar los datos de manera lógica. Si ustedes ven a la izquierda, la gráfica de la izquierda, es la misma gráfica que hemos visto anteriormente y pues es fácil de entender. Sin embargo, estos datos que nosotros estamos presentando, tal vez sería más fácil entenderlos si los ordenamos, ¿verdad? Por la magnitud de las columnas. Cuando yo ordenamos los datos por la magnitud de las columnas, es súper fácil el yo ver cuál es el dato más, ¿verdad? La columna con la magnitud más grande, la columna más pequeña, cuáles quedan más o menos en el medio y así por el estilo. En este tipo de gráficas esto se puede hacer. Hay otras gráficas que tal vez esto no se puede hacer de esta forma y me explico. Cuando nosotros tenemos gráficas, digamos gráficas de barra, en donde el eje de X o el eje de Y, la variable es tiempo, pues ya cuando ustedes añaden la variable tiempo, en mi opinión, obligatoriamente ustedes deben ordenar por la variable tiempo, porque es la manera lógica que nosotros tenemos de, ¿verdad? De tener esa variable en una gráfica, en donde el tiempo más pasado queda hacia la izquierda y lo más presente queda hacia la derecha. Para mí, esa es la manera lógica de ordenar una gráfica cuando tenemos la variable tiempo en el eje. Por eso, ¿verdad? Aquí lo que dice es ordenar los datos de manera lógica. En este caso, como los datos no tienen la variable tiempo, pues entonces nosotros podemos ordenar estos datos de la manera en que nos sea más útil, que en este caso, pues ordenarlos por la magnitud de la columna, tal vez es la forma más lógica de hacerlo. Otra consideración sería utilizar títulos significativos. Aquí tenemos dos ejemplos. En esta gráfica que tenemos a la izquierda, tenemos una gráfica de barra en donde no tenemos ningún título, así que no sabemos lo que estamos mostrando en esa gráfica. Sin embargo, ya aquí a la derecha tenemos entonces que la gráfica tiene un título, el título es un título significativo, indica crecimiento de la población, ¿verdad? En términos comparativos, en donde entonces en el eje de Y tenemos entonces el porciento de crecimiento. Y ya ¿verdad? Con esta información adicional, ya entonces la gráfica adquiere un contexto y yo puedo entender qué es lo que se nos está presentando. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Y en este caso, a la izquierda se nos presenta una gráfica en donde el título dice densidad de los metales preciosos. Y pues la realidad es que el título es un título significativo porque nos explica qué es lo que nosotros estamos viendo en la gráfica. Ahora bien, si esta gráfica, digamos, forma parte de un informe que usted está realizando o tal vez de una presentación, pues tal vez usted puede considerar un título diferente para la gráfica que le muestre a la audiencia el punto al que usted quiere que la audiencia llegue. Y eso es lo que está ocurriendo en la gráfica de la derecha. En la gráfica de la derecha, entonces, el título cambia para hacer que el oro es casi el doble ¿verdad? Tiene casi el doble de la densidad que la plata. Y ya con eso rápidamente está dirigiendo a su audiencia al punto al que usted quiere llegar. Y pues eso también, ¿verdad? Es un título válido y es un título, ¿verdad? Más efectivo para las gráficas. Así que eso siempre, ¿verdad? Depende del contexto en el que esté utilizando las gráficas, que entonces usted entonces puede aprovechar para nombrar su gráfica de una manera tal vez un poquito más efectiva. Otra consideración es utilizar leyendas y etiquetar los valores. Y aquí tenemos dos ejemplos nuevamente. En este ejemplo, ¿verdad? La gráfica pues tiene colores y esos colores tenemos la leyenda en la parte de abajo. Sin embargo, de ser posible, esto no siempre se puede y en el caso de Power BI yo no estoy seguro de que se pueda.
obviamente es más efectivo, ¿verdad? Aún más efectivo que la leyenda en la parte de abajo sería que en cada una de las líneas tuviera inmediatamente etiquetado a qué país es el que pertenece. Y aquí tenemos un segundo ejemplo. En este caso, en la gráfica de la izquierda no tenemos los valores, así que yo no sé exactamente el valor exacto de cada una de las columnas, y no solo eso, sino que las columnas no tienen leyenda, así que no tengo la más mínima idea de qué es lo que me están mostrando en cada uno de los colores de la columna. Sin embargo, en la de la derecha, las columnas se etiquetan los valores correctamente, y no solo eso, sino que entonces en la parte de abajo tenemos la leyenda de qué significa cada uno de los colores, así que, ¿verdad? La gráfica queda mucho más clara y no hay ningún tipo de ambigüedad de lo que se está presentando en la gráfica. Y este es uno de mis ejemplos favoritos, y es siempre establecer los ejes apropiados para las gráficas. Si ustedes ven esta gráfica a la izquierda, ¿verdad? Esta gráfica dice que supuestamente son no exactamente las vendas, sino como los productos que ellos han manufacturado de las dos compañías de computadoras. Y si ustedes ven, parece haber una diferencia increíble en la cantidad de productos que Lenovo ha podido ¿verdad? Crear versus o producir versus HP. Pero si ustedes notan a la izquierda, el eje de Y no está comenzando en 0. Si nosotros llevamos el eje de Y al 0, pues entonces tenemos lo que se ve a la derecha, que es exactamente la misma gráfica, pero llevando ese eje de Y al 0. Así que en realidad, esta gráfica de la izquierda, lo que les estaba mostrando era básicamente este pedacito de la gráfica de la derecha. Con simplemente manipular en dónde es que está comenzando el eje, nosotros podemos ver que hay una diferencia increíble entre esas dos barras, cuando en realidad la diferencia es extremadamente pequeña. Y esta es una de las formas, ¿verdad? Que hay veces que las personas, tal vez accidentalmente o tal vez adrede, ¿verdad? Pueden utilizar gráficas y este tipo de situaciones para manipular cómo es lo que ¿verdad? Cómo es que se presentan los datos, y poder llevar a las personas a asumir alguna postura incorrecta. Así que en este tipo de situación, siempre la recomendación es establecer los ejes de manera apropiada para mostrar los datos sin que haya ningún sesgo. Otra consideración que podemos tomar es resaltar los datos para llamar la atención al punto que nosotros queremos llevar, ¿verdad? Al punto de interés. Aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. Tenemos una gráfica con un montón de líneas, pero si nosotros lo que queremos es resaltar esa línea roja, pues nosotros pudiéramos entonces tomar la determinación de poner el resto de las líneas en un color, y la línea que nosotros queremos resaltar, pues a esa ponerle un color llamativo que resalte, mientras que las demás, ¿verdad? Quedan entonces en un color que nos llama tanto la atención. Lo mismo, por ejemplo, en las gráficas de barra. Si nosotros quisiéramos llevar la atención rápidamente a las ventas más altas, pues nosotros podemos tomar la determinación de esa línea en particular, darle un color que resalte versus el resto de las líneas. Y nuevamente, esto mucho depende del contexto en el que nosotros estamos utilizando nuestra gráfica. Ahora bien, habiendo dicho todo lo que hemos dicho, hay ciertas consideraciones especiales con respecto a las gráficas de pastel, ¿verdad? A pesar de que estas gráficas son de las más reconocidas y utilizadas en el mundo de los negocios, existen estudios científicos que han mostrado que este tipo de gráfica no es la más efectiva para comunicar datos. Los estudios indican que la mayoría de los seres humanos somos mucho mejores comparando ya sea el largo y el alto de las figuras, como por ejemplo las gráficas que son de barra o las gráficas de línea,
somos, ¿verdad?, mejores en ese tipo de gráficas que comparando las áreas o ángulos en una gráfica de pastel. Además, los valores más pequeños en la gráfica tienden a ser más difíciles de leer e interpretar. Ahora bien, si nosotros vamos a utilizar gráficas de pastel, debemos considerar hacerlo con datos que contengan pocas categorías. Además, debemos considerar consolidar o agrupar los valores más pequeños en la gráfica en una categoría que se llame otros, de manera que entonces, ¿verdad?, no se formen estas divisiones que son bien pequeñitas, que entonces no son muy útiles para nuestra audiencia. Aún así, de ser posible, debemos considerar convertir la gráfica a otro tipo de gráfica, ya sea de barra, de línea o algún otro tipo de gráfica. Y aquí yo les presento, ¿verdad?, varios artículos eh, que se han hecho con respecto a las gráficas de barra y por qué se deben o no se deben utilizar. Y pues les voy a mostrar dos ejemplos. Les voy a mostrar el segundo que tengo aquí para que tengan una idea. Esto es un artículo del Statistical Consulting Center de la Universidad de Melbourne en Australia. Y aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. Después, ¿verdad?, pueden leer en el artículo con detenimiento, pero es un ejemplo bien fácil de entender. Están hablando de el segmento del mercado a diferentes sitios de, eh, se me fue la palabra en español, pero pues estos social networks, ¿verdad? Estos social media, estos sitios de páginas sociales. Y si ven en la parte de arriba, pues dos cosas. Es una gráfica de pie y no solo eso, sino que es una gráfica de pie que está en 3D. Y como pueden ver, obviamente tiene muchos pedacitos pequeños que hacen en realidad que sea un poquito difícil de no entender la gráfica. Esos mismos datos, si los presentamos en una gráfica de barra o de línea, como la que se muestra abajo, que está presentando exactamente lo mismo, es mucho más fácil para nosotros entender lo que se está mostrando en la gráfica. Y pueden ver, ¿verdad?, que al menos en mi opinión, eh, es súper fácil de entender. El segundo ejemplo que tenemos, que es este que está acá abajo, es otro ejemplo. Y en este caso, él está mostrando en una gráfica de pie datos a través del tiempo. Y esa es una limitación de los que tienen las gráficas de pie. La gráfica de pie le muestra a uno un todo, pero si nosotros queremos comparar ese todo a través del tiempo, nosotros tenemos que crear una gráfica de pie para cada periodo del tiempo específico. Y entonces comparar los datos entre una y la otra no es fácil. Así que si ven la parte de abajo, si ustedes convierten eso a una gráfica de línea, pues ya es mucho más fácil el uno entender cómo cambian esas magnitudes. De igual manera, lo pueden hacer en una gráfica de barra y lo pueden hacer de diferentes formas. Pero básicamente, ¿verdad?, el punto que queremos llegar es que, pues, si no tiene que utilizar una gráfica de barra, no lo haga. Si la tiene que usar, como mencionó, si no me equivoco, fue Ginette Milan, existe lo que sería el donut chart, que si me permiten un momento, de las gráficas de barra, es esta gráfica que tenemos aquí a la derecha, que es como una gráfica de pie, pero no tiene la parte central y ya entonces lo que está alrededor se convierte básicamente como si fueran barras, ¿verdad? Y tal vez eso hace que sea más fácil que entender que una gráfica de pie tradicional. Así que esa es una alternativa que ustedes tienen, ¿verdad? Si es que quisieran utilizar una gráfica de un pie chart. Muy bien, habiendo hecho ese paréntesis, con esto, ¿verdad?, cerramos el paréntesis de las gráficas. ¿Alguna duda o pregunta? Muy bien, no hay duda o pregunta, así que pues continuamos. Retomando otra vez, eh,
¿verdad? Lo que estábamos haciendo con Power BI, nuevamente, cuando terminamos de transformar los datos, le damos a Close and Apply. Eso aplica las transformaciones, cierra el Power Query Editor y nos regresa a la ventana principal Power BI. Ahora entonces, una vez habiendo hecho eso, podemos comenzar a trabajar en la ventana principal de Power BI para crear nuestras visualizaciones utilizando los datos transformados. Muy bien, y regresamos entonces a la ventana de Power BI. Sí, Ginette, adelante. Gracias. Para efectos del ejercicio no estoy pudiendo continuarlo prácticamente porque la versión que tenía no era tan reciente como la suya. Así es que estoy Ujú, tratando de actualizar, pero me gustaría saber, ujú. estando en esa pantalla que usted muestra en la presentación, ¿cómo uno abre en formato PBIX? ¿A dónde uno va a abrir el archivo que usted envió? ¿En File, en Get Data o en dónde comenzaría para cuando pueda Correcto. tener la Sí, data? cuando tenga la versión La actualizada, versión, sí. sí, en File y Open, usted le da Open y usted entonces busca el archivo en su computadora como si fuera un archivo de Word o Excel y lo puede abrir. O puede ir directamente donde esté el archivo y le da doble clic y debería entonces lanzar Power BI con la herramienta. Es que fui a Open, pero Ujú. entonces como que no me dejaba ver mi explorador de mi computadora, sino que se Ok, quedaba así mismo como se ve y yo no sí, lograba buscar mi computadora. ok. Tiene aquí abajo un botoncito que dice Browse this device y ahí entonces le muestra el explorador. Excelente, gracias. Seguro. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, pues ok. En la ventana principal de Power BI podemos nuevamente crear, editar y formatear las visualizaciones. Podemos revisar los datos transformados y podemos iniciar el proceso de publicar o de compartir nuestro informe. Los informes de Power BI pueden tener una o más páginas. En esto, Power BI se parece, ¿verdad?, al mismo concepto que tiene Excel, que Excel tiene, ¿verdad?, muchas pestañas, pues Power BI también puede tener muchas pestañas. Y cada página en Power BI contiene lo que se conoce como un lienzo o un canvas, que es donde nosotros ubicamos todas las visualizaciones que nosotros vamos a mostrar. Y a mano derecha del canvas tenemos tres áreas para trabajar, ya sea con filtros, trabajar con las visualizaciones y acceder a los datos transformados que nosotros tenemos en nuestros queries. Comenzamos con el área de data. En el área de data nos permite acceder a los datos transformados para utilizarlos en las visualizaciones o hacer cambios menores. Los campos, ¿verdad? Los campos se refiere a las columnas que nosotros tenemos en nuestra tabla. Así que esto que nosotros vemos aquí son los títulos de las columnas que nosotros tenemos en nuestro query. Pues esos campos se agrupan por cada tabla o por cada query. Cuando ustedes tengan un libro de trabajo que tenga más de un query, pues le van a aparecer todos los queries y dentro de cada query usted va a tener las diferentes columnas que tienen su query. Ahora bien, para analizar los campos, perdón, para añadir campos a las visualizaciones, nosotros solo tenemos que arrastrar los campos que nosotros queremos utilizar. Vamos a ver un ejemplo rápido. Muy bien. Si por alguna razón ustedes no quisieran ver alguna de estas áreas, porque digamos que no tenían mucho espacio en su pantalla, pues con estas flechitas que se encuentran aquí, ustedes pueden, ¿verdad?, esconder esa ventana. Así que, por ejemplo, yo no voy a trabajar con filtros, así que yo puedo darle clic a esas dos flechitas y eso me esconde la pantalla, la ventanita de los filtros. Igual con las visualizaciones. Ahora bien, para yo ver los datos que yo tengo dentro de matrícula, ¿verdad? Cada una de estas ventanas uno la puede expandir o la puede hacer más pequeña para ver los datos que tengo en matrícula.
yo hago clic en esa pequeña flechita que hay a la izquierda de ese query, y aquí entonces tenemos los datos que nosotros habíamos trabajado. Y estos son los datos que ya nosotros tenemos transformados en nuestro query. Y para para crear una visualización básica, es tan fácil como yo arrastrar de mis datos al lienzo. Y vamos a ver un ejemplo bien sencillo. Vamos a decir que yo quisiera saber cuántos créditos tienen esos estudiantes en total matriculados. Recuerden que aquí nosotros tenemos muchos semestres y tenemos un montón de estudiantes. Así que si yo quisiera sumar esa cantidad de créditos, pues yo tomo la cantidad de créditos y yo simplemente la arrastro y la suelto sobre el lienzo. Y eso inmediatamente me crea una visualización. Power BI trata de crear una visualización, ¿verdad? Que él utiliza la visualización que él entienda que haga sentido en este caso. Y en este caso él escogió una gráfica de barra. Y literalmente lo que me está presentando es la suma de la cantidad de créditos. Obviamente, esto no tiene mucho sentido por sí solo, así que tal vez tiene más sentido si lo hiciéramos por semestre. Así que si nosotros quisiéramos ver esa cantidad de créditos por semestre, es tan fácil como yo tomar, por ejemplo, la sesión académica, la cojo, la arrastro y la suelto encima del visual. Y ahí entonces él me crea, ¿verdad? Él añade esa variable al visual. Y noten que él me puso el semestre en el eje de X. Así que trabajar visuales en Power BI es así de sencillo. Digamos que, ¿verdad? Retomando otra vez, tenemos esta ventanita en el medio, que es la ventanita de visualizaciones, y esa ventana nos permite añadir visualizaciones adicionales o nos permite añadir otras visualizaciones o inclusive cambiar las visualizaciones que nosotros tenemos en nuestro lienzo. Así que, solo por a modo de ejemplo, voy a tomar la visualización que acabamos de crear, la voy a seleccionar y le voy a dar a la tecla de Delete para borrarla. Vamos a decir que yo quiero crear esa visualización desde cero. Bueno, pues entonces en mi ventana de Visualizations, noten que nosotros tenemos seleccionado este primer botón que dice Build Visual. Y en ese botón, aquí en la parte de arriba, nosotros tenemos todos los visuales que tenemos disponibles ahora mismo en Power BI. Ahora bien, esos visuales que ustedes ven ahí no son los únicos visuales disponibles. En esto le tengo que decir, ¿verdad?, que Microsoft ha logrado construir una comunidad de usuarios y desarrolladores de Power BI que mantienen la herramienta actualizada. Y la realidad es que usted tiene la capacidad de, si usted tiene el conocimiento técnico, usted tiene la capacidad de desarrollar sus propias visualizaciones o sus propios tipos de gráfica en Power BI. Y ya muchas personas se han dedicado a añadirle visualizaciones a la herramienta. Así que si por alguna razón la visualización que usted quiere utilizar no se encuentra entre las visualizaciones que usted tiene disponibles, usted siempre puede darle a estos tres puntitos que tiene ahí donde dice Get More Visuals. Y si usted le da clic a esos tres puntitos, note que tiene varias alternativas. Y por ejemplo, si usted le da clic a esa primera opción que dice Get More Visuals, eso lo va a llevar. Ok, no me está abriendo aquí por alguna razón, pero lo que yo les quiero mostrar es que cuando ustedes le dan aquí a Get More Visuals, la idea es que eso los va a llevar
a como que digamos, entre comillas, marketplace que tiene Microsoft, en donde todos los desarrolladores que existen, que trabajan con Power BI, les ofrecen visuales que ellos han creado. Hay algunos que son gratuitos, hay otros que son pagando. Así que si el visual que usted quiere utilizar es un visual que se supone que estuviera disponible, ¿verdad? Porque es algo que no es muy extraño y Power BI no lo tiene aquí, pues es muy probable que ya otra persona haya hecho el trabajo de crear un visual para lo que usted necesita y pues simplemente usted es capaz, ¿verdad? Es usted poder localizarlo y ver si usted quiere pagar por él o no, si es que fuese un visual pagado. Así que nuevamente, estos no son los únicos tipos de visuales, sino que hay visuales adicionales que usted le puede añadir a la herramienta o si usted quisiera, ¿verdad? Usted se pudiera dedicar a crear las visuales que usted necesita. Bien, déjenme ir un momentito entonces nuevamente a la presentación, asegurarnos de que no se me quede nada. Ok, en esta pantalla de Data, noten que a la izquierda de los diferentes columnas o datos, hay algunas que tienen un iconito. Y ese iconito les deja saber ustedes rápidamente cuál es el tipo de datos que tiene esa columna. Las columnas que no tienen nada suelen ser columnas tipo texto. Las columnas que tienen el símbolo de sumatoria son columnas que son numéricas y las columnas que tienen un pequeño calendario son datos que son tipo fecha u hora. Y obviamente, dependiendo del tipo de datos, sabemos que Power BI lo va a manejar de una manera diferente. Cuando nosotros trabajamos datos agregados, casi siempre nosotros vamos a contar o a sumar datos. Por eso es importante el identificar rápidamente datos que son numéricos que nos permitan entonces a nosotros crear nuestras visualizaciones de manera rápida. Ok, pasando entonces a esa segunda ventanita que acabamos de discutir, pues es la ventana de Visualization, si nos permite añadir y trabajar con las visualizaciones en el Canvas. Esta ventana tiene varios botones en la parte superior. Eso depende obviamente del informe con el que estemos trabajando. Noten que en este ejemplo tenemos un tercer botón que en mi caso, si yo voy a mi herramienta en Power BI, no lo tengo porque ahora mismo no tengo ninguna visualización seleccionada. Si tuviera un visual seleccionado, pues entonces tal vez me aparecería ese tercer botón. Ese primer botón es el que se llama Build Visual y nos muestra los visuales que nosotros podemos añadir al Canvas. Y en la parte de abajo es donde nosotros vamos a ver los diferentes datos que nosotros tenemos en el visual. Y voy a regresar otra vez a la herramienta de Power BI para que lo podamos ver. Vamos a crear el visual que acabamos de ver ahorita, pero vamos a hacerlo, vamos a decir entre comillas, from scratch. De estos diferentes visuales, yo quiero entonces añadir una gráfica de barra, así que voy a hacer clic, por ejemplo, en la que dice Clustered Column Chart, y eso, van a ver que eso añade un visual en blanco en el Canvas. Este visual ahora mismo no tiene ningún dato. Yo puedo traer el dato y soltarlo encima del visual o los puedo, si yo sé en dónde yo quiero exactamente cada uno de esos datos, lo puedo hacer en la parte de abajo, ubicándolo en los diferentes espacios. Por ejemplo, si quiero nuevamente contar cuántos créditos, pues lo puedo soltar encima del visual o de igual manera lo pudiera hacer, por ejemplo, soltándolo en el eje de Y, porque yo sé que ahí es donde yo quiero ese dato. Ahora bien, noten que ese dato que yo tengo aquí, él le puso que es una sumatoria. Yo puedo escoger qué tipo de agregado yo quiero para mi gráfica. Si yo lo que quería era, por ejemplo, no, yo no quiero sumar cuántos créditos había, yo quiero saber el promedio de créditos matriculados por semestre, por ejemplo.
pues yo puedo cambiar ese cómputo de una suma, ¿verdad? Yo le doy clic a esta flechita que hay hacia abajo y yo puedo escoger el cómputo que se está realizando con el dato. En este caso es un dato numérico, así que yo puedo sumarlo, yo puedo escoger el promedio, el mínimo, el máximo, yo puedo contar, escoger la desviación estándar, la varianza, la mediana, etcétera. Así que si yo quisiera el promedio, yo le puedo dar clic a Average y ahí tengo el promedio. En este caso el promedio es mucho más pequeño. Si yo le hago hover, vean que dice que el promedio de la cantidad de créditos es 11.05 de créditos matriculados. Ahora bien, si yo quiero ver cómo eso, ¿verdad?, fluye a través de los semestres, pues yo nuevamente puedo venir a la sesión académica y la puedo ya sea soltar encima del gráfico o la puedo soltar en el área en donde yo quiero ese dato. Y noten que interesantemente, en estos últimos 2 semestres que están aquí, el promedio de crédito es más pequeño. Ahora bien, quiero que noten algo. Estos datos están ordenados de manera lógica. ¿Les hace sentido el orden en que se están mostrando estos datos? No, no está de Correcto, menor a mayor. correcto. Si nosotros vemos esto, ¿verdad?, de cerca, podemos ver que los semestres no están en orden. Él me está ordenando los datos por la magnitud de las columnas. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, el dato de los semestres es un dato tipo texto, no es un dato tipo fecha y hora. Si lo que yo hubiese puesto aquí es un dato tipo fecha y hora, Power BI es lo suficientemente inteligente para saber que ese es el orden que tiene que utilizar con los datos, el dato de fechas, ¿verdad? Ordenarlo de manera lógica. Ahora bien, como es un dato tipo texto, él no sabe que eso para nosotros es un dato de periodo de tiempo. Así que, nuevamente, como él no entiende que eso es así, pues él lo ordena por el orden de las columnas. Ahora bien, yo tengo la capacidad de cambiar ese orden. Noten que el visual en la parte superior derecha tiene 3 puntitos que dice More Options. Si le damos clic a esos 3 puntitos, entre las diferentes opciones, nosotros tenemos una opción que dice Sort Axis. Y aquí nosotros podemos cambiar el orden que nosotros le estamos dando a la gráfica. Ahora mismo, él está utilizando el promedio para ordenar y lo está haciendo de manera descendente. En mi caso, yo quiero que él cambie el orden y que lo ordene por la sesión académica. Así que le di clic a la sesión académica y mire lo que ocurre. Por default, él ordena las sesiones de manera descendente. Así que estamos comenzando con la sesión más reciente y estamos yendo a la sesión, ¿verdad?, más vieja a la derecha. Y ese no necesariamente es el orden que yo quiero. Yo lo quiero al revés. Así que para cambiar eso ahora, nuevamente regreso otra vez a More Options, Sort Axis, y lo cambio para que lo ordene de manera ascendente. Y ahora sí, ¿verdad? Tenemos nuestro eje ordenado de la manera correcta. Ahora entonces, ¿verdad? Nuestro semestre más viejo lo tenemos a la izquierda y el semestre más reciente lo tenemos a la derecha. Pues ya tenemos aquí, ¿verdad?, el promedio de nuestros créditos a través de los diferentes semestres. Recuerden que estos no son datos reales, sino que son datos ficticios. Así que por eso tal vez, ¿verdad?, es que vemos que tal vez esto aquí está como un poquito extraño. Pero si estos fuesen datos reales, pues ya aquí tal vez nosotros tendríamos nuestro primer indicio de algo que nosotros tenemos que investigar más a fondo, porque este promedio se va tan, ¿verdad?, fuera de la norma que nosotros teníamos previamente. Muy bien, así que como ustedes pueden ver, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Ahora bien, nosotros podemos, este tipo de gráfica es esta que tenemos aquí, así que yo puedo tener diferentes cosas en esta gráfica. Por ejemplo, si yo quisiera dividir esto por niveles, recuerden que nosotros tenemos aquí datos de estudiantes de bachillerato y de estudiantes de maestría y doctorado, todos juntos. Si nosotros quisiéramos
ese promedio, separarlo por niveles, que tal vez haría mucho más sentido, pues yo pudiera tomar, por ejemplo, esta que dice nivel, vamos a hacerlo por nivel específico. Yo pudiera tomar el nivel específico y lo pudiera soltar sobre la gráfica. Y noten que ahora yo tengo el promedio de créditos matriculados, esta vez por niveles cada semestre. Y pues ya él me puso la leyenda en la parte de arriba y ya entonces para cada semestre yo tengo diferentes columnas, ¿verdad? Diferentes barras. Por default, Power BI genera un tooltip, que es esta ventanita pequeña que aparece cuando uno hace hover sobre la gráfica, que le dice a uno, ¿verdad?, el valor exacto dentro de la gráfica. Así que si usted quisiera ver, ¿verdad?, cada una de esas barras, el valor exacto, pues usted simplemente puede poner su mouse encima de la gráfica y así lo pudiera hacer. Noten que cuando yo solté el nivel específico sobre la gráfica, él la añadió al espacio que dice Legend. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Silvia me dice que le salen los colores sobre el azul. No entiendo exactamente a qué se refiere que le salen los colores sobre el azul. Ah, ok. Sí, eso es el tipo de gráfica. Gracias por traer eso. Esa es otra de las cosas que tiene Power BI bien chévere. Este visual que nosotros ya tenemos aquí trabajado, si de repente nosotros decimos, esto está chévere, pero fíjese, me gustaría verlo como otro tipo de visual. Pues eso es tan fácil como seleccionar el visual, ¿verdad? Digamos, seleccionamos el visual y yo puedo escoger, vamos a decir que escojo Stack Column Chart y ya me cambió el visual. Es el mismo exacto visual, lo único que cambié el tipo de gráfica. Así que yo entiendo que esta sería la gráfica que Silvia debe estar viendo. Muy bien, perfecto. Así que eso es, ¿verdad?, relativamente chévere. Ok, Bárbara indica que ella está viendo el verano mientras que yo no estoy viendo el verano. Sí. Cuando nosotros hicimos la transformación de los datos, en la parte, ¿verdad? Voy a ir un momentito a la parte de transformación de datos solo para que lo vean, no lo tienen que hacer. Cuando nosotros transformamos los datos, aquí lo último que yo hice fue venir aquí al semestre y yo eliminé los veranos de mi análisis. Lo que hice fue, vine aquí al drop down de semestre y a verano pues le quité el checkmark para que no me aparezcan los veranos en mi análisis. Eso fue lo que hice. Muy bien. Ok, déjeme entonces regresar otra vez a la presentación. Sí, Silvia, adelante. Ok, hay varias preguntas. Que si, Silvia pregunta que si el range del eje de Y se puede cambiar. Sí, se puede cambiar, lo vamos a ver. Y Ginette pregunta que si hay forma de ver doctorado arriba. Vamos a ver. Aquí, ¿verdad? Nuevamente, si le doy clic a la gráfica, voy a los tres puntitos de More Options y le digo Sort Legend. En este caso, lamentablemente, él lo está ordenando por orden alfabético. Así que él está ordenando bachillerato, doctorado y maestría. Si quisiéramos cambiar ese orden, tendríamos tal vez que hacer una transformación con estos datos para que queden en el orden correcto, en el orden que a usted, ¿verdad?, le interesa. Así que
Lo único que pudiéramos hacer es, por ejemplo, decirlo de manera descendiente, pero nuevamente, pues sería entonces maestría, doctorado y bachillerato. Así que, pues, eso es una cierta, vamos a decir, limitación. ¿Qué nosotros pudiéramos hacer para hacer ese cambio? Nosotros pudiéramos cambiar el dato y ponerle, por ejemplo, 1 bachillerato, 2 maestrías, 3 doctorados. Y como tenga entonces el número, pues entonces quedarían en el orden que nos interesa. Así que esa sería una alternativa para cambiar ese orden en particular. Sería, ¿verdad? A, añadirle un número a ese campo en particular para poderlo ordenar. Bien, regresando otra vez a la presentación. Ya vimos lo que tenemos aquí en este botón de Build Visual. Ahora bien, pasando entonces al segundo botón, en ese segundo botón que se llama Format Visual, nosotros tenemos diferentes opciones para trabajar con el formato del visual. Y esas opciones están agrupadas en dos como que mini pestañitas. Una pestañita se llama Visual, que son las opciones visuales. Generalmente aquí están ¿verdad? Para trabajar con los ejes, para trabajar con la leyenda y así por el estilo. Y hay una segunda pestañita que se llama General, que es para trabajar opciones generales del visual, como lo serían las propiedades, el título y así por el estilo. Así que para trabajar con los ejes, que fue la pregunta que Silvia hizo hace un ratito, pues esas opciones se encuentran aquí dentro de Visual. Tenemos el eje de X y el eje de Y. Podemos cambiar ciertas cosas de los visuales. Y nuevamente, todas estas opciones pueden variar dependiendo del tipo del visual con el que estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso que estuviéramos trabajando con un pie chart, pues obviamente los pie charts no tienen ni eje de X ni eje de Y, así que tal vez esas opciones no están disponibles para un pie chart. Así que nuevamente, todas estas opciones varían dependiendo del tipo de visual. Así que regresando otra vez a nuestro visual, nosotros generalmente Power BI trabaja los ejes de manera dinámica, porque dependiendo de los filtros que uno tenga en la página, y eso lo vamos a ver, una de las cosas que hace que Power BI sea bien chévere es que las gráficas son interactivas. Cuando tenemos más de una gráfica, ustedes van a ver ya mismo cómo esas gráficas comienzan a interactuar entre sí. Y si nosotros dejamos los ejes que vienen por default automáticos, pues Power BI varía los ejes de manera dinámica. Si nosotros los ponemos con valores fijos, pues la gráfica va a cambiar, pero los ejes entonces siempre van a permanecer estáticos. Así que en ese caso, dependiendo del tipo de gráfica que estemos trabajando, hay veces que conviene dejar que Power BI los maneje de manera dinámica y hay otras que ya entonces conviene mejor dejarlos de manera estática y que Power BI lo haga de esa forma. Así que, nuevamente, teniendo nuestro visual seleccionado, si pasamos entonces al segundo botón que dice Format Your Visual, van a ver que tenemos muchas opciones que podemos trabajar. Y aquí pues nosotros podemos abrir, por ejemplo, el eje de X, podemos como que darle clic a la flechita y ven que dentro del eje de X tenemos varias opciones que están como que en un subgrupo. Tenemos unas opciones que están dentro de Values, tenemos una opción del título y esta opción del título aplica el título del eje de X. Tenemos opción de layout que me permite entonces trabajar con ese eje, ¿verdad? A qué nivel lo queremos, ¿verdad? Cada línea en ese eje y así por el estilo. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar eso que dice average of cantidad de créditos, pues yo puedo venir aquí que dice que el título del eje es automático. Ok, estoy trabajando con el eje de X, discúlpenme. Ese es el eje que está acá abajo, que es el que dice sesión académica.
En ese caso, yo no tengo problemas con que diga sesión académica, pero cualquier persona que vea la gráfica y que vea lo que tenemos aquí, probablemente va a entender que esto es la sesión académica. Así que, dado eso, yo pudiera tomar la determinación de que yo no quiero que tenga lo de sesión académica aquí abajo, ese título. Así que si yo quisiera apagar el título, noten que en ese DGDX, en la sección de título, tengo un botoncito que dice On. Si yo quiero apagarlo, yo le doy ese botoncito y ya entonces me apaga el título del eje. Vamos a ver el eje de Y. En el eje de Y noten que dentro de eso tengo el rango y está ahora mismo en automático. En este caso yo pudiera decir, por ejemplo, que el máximo sea 100 y ya entonces ese eje va a quedar fijo y siempre va a ir de 0 a 100. En este caso, ¿verdad? Lo voy a dejar en automático. Y entonces, en este caso, esta opción que dice aquí, promedio de cantidad de créditos, pues esa opción sí yo la puedo cambiar. Si yo voy a la sección del título del eje de X, aquí, por ejemplo, yo puedo indicar y le puedo cambiar el nombre a, digamos, un nombre en español. Y le puedo poner promedio de créditos matriculados. Noten que yo escribí el título que yo quería y tan pronto yo le di Enter, él entonces me indicó el título. Además de eso, ustedes pueden escoger el tipo de letra que van a utilizar para el título, el tamaño, si lo quieren en negrillas, itálico, underline, el color en el que ustedes quieren que aparezca ese título. Las pueden trabajar con cada una de estas opciones. De igual manera, ¿verdad? No necesariamente voy a entrar a todas de ellas, pero voy a entrar tal vez a las más importantes. En la leyenda, yo controlo en dónde aparece la leyenda en mi visual y pues él tiene diferentes posiciones en donde la puede ubicar. Vamos a decir que yo lo quiero centralizado en la parte de abajo. Pues lo puedo poner ahí, por ejemplo. Noten que la leyenda tiene un pequeño título, que lo que indica es el nivel específico, y ese título pues yo pudiera decidir apagarlo, por ejemplo. Y pues simplemente me aparecerían los puntitos con los colores. Ahora bien, si yo quiero trabajar con los colores de la gráfica, bueno, pues en este tipo de gráficas estaríamos trabajando con las columnas. Así que ustedes ven que dentro de, voy a cerrar aquí un momentito en donde dice el eje de Y, dentro de ese visual tengo una opción que dice Columns y dentro de esa opción yo puedo trabajar con los colores de las columnas. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo las opciones que aplican a todas las columnas, todos los colores. Pero si yo quisiera trabajar, por ejemplo, el bachillerato, yo puedo venir aquí, puedo escoger el bachillerato y ya aquí entonces yo puedo cambiar el color que tiene ese visual. Por ejemplo, yo puedo venir aquí a donde dice More Colors y yo puedo escoger el color que yo le quiero asignar a esa columna. Noten que ustedes pueden asignarle un color, ya sea por valores, por estos valores que tienen aquí, pueden ir directamente acá arriba, o si saben el color específico en el código hexadecimal, pues también lo pueden poner allí para, para darle el color que quieran. Y así, ¿verdad? Pueden hacer con cada uno de los valores. Ok, en general, ¿verdad? Ya vimos algunas de las opciones de visual. En general, pues nosotros tenemos como que propiedades más generales del visual. Por ejemplo, si ustedes quieren que tenga un alto y un ancho en específico, pues aquí lo pueden indicar. De igual manera, la posición, los márgenes, etcétera.
¿verdad? Hay muchas opciones que tienen aquí disponibles, pero tal vez las de las opciones más importantes son las del título. Aquí ustedes pueden controlar el título que tiene el visual como en general, así que por ejemplo, y ¿verdad? Pueden escribir ahí el título que ustedes quieran y de igual manera pueden cambiar el tamaño de la letra, etcétera, si lo quieren centralizar el título, si quieren la letra más grande, todo ese tipo de cosas lo pueden hacer. Aquí también tienen un subtítulo que pudieran prenderlo, si es que ustedes quisieran que tuviera como que un título más pequeño, y así por el estilo. Muy bien, estas son, ¿verdad?, las opciones y cómo trabajamos las diferentes opciones en nuestro visual. Déjame entonces regresar un momento a la presentación, asegurarme de que no se me quede nada. Muy bien. Finalmente, el tercer botón que tenemos en el área de Visualizations es el botón que se llama Analytics. Y ese botón básicamente nos permite añadir ciertos componentes de análisis al visual que estamos trabajando. Así que noten que cuando yo tengo ese visual seleccionado, tengo ese tercer botón ahora aquí. Así que yo puedo ir a ese botón y pues estas opciones nuevamente cambian dependiendo del visual con el que estamos trabajando. En este caso, pues solo puedo añadir, por ejemplo, una línea constante. Digamos que nosotros estamos midiendo esto que tenemos aquí en pantalla porque queremos llegar a un objetivo en particular y queremos mostrar ese objetivo en la gráfica. Digamos que nosotros queremos que ese promedio de crédito sobrepase los 7 créditos en el semestre. Así que, por ejemplo, yo le puedo decir que yo quiero una línea constante en el valor 7 y noten, él me añadió esa línea constante. Y esa línea constante, pues yo le puedo decir, por ejemplo, eh, bueno, no necesariamente le puedo poner un título aparentemente, o bueno, le puedo poner aquí objetivo. Y pues eso, ¿verdad? Eso sería lo que nos permite en este tipo de gráfica. Nuevamente, dependiendo del tipo de gráfica, las opciones de analítica pues pueden ser diferentes. Y cuando se acerca a la línea dice objetivo. Pues no veo que lo diga aquí, no. No veo que diga objetivo. Yo en algún momento yo creo que sí uno tiene la capacidad de indicar el nombre, pero la realidad es que, déjenme ver. No, lo que puedo hacer es aparentemente indicar cuál es el valor de esa línea, que en este caso pues sería el 7. Ahora bien, hay otro tipo de gráfica, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una gráfica que sí me permite tener una línea dentro de la gráfica y en ese tipo de gráfica que se llama Line and Cluster Column Chart, sí me permite tener barras y tener una línea en particular y esa línea sí tener un valor en específico y tener un nombre. Y uno podría poner un label. Eh, bueno, en la pestaña de Insert, nosotros sí tenemos aquí un text box que nosotros podemos añadir texto y lo podemos ubicar en cualquier parte en el canvas. Así que pues esa pudiera ser una alternativa. Ok, Silvia pregunta que si van a poder ver lo que hicimos en el primer taller. Entiendo que sí, el SEA está trabajando con la edición del video y tan pronto el video esté listo, ellos se lo van a comunicar a los participantes para que lo puedan ver, el video de la primera clase. Muy bien.
regresamos otra vez a la presentación. Ok, vamos entonces, ya con eso, ¿verdad? Básicamente vimos la ventana de visualizations y cómo entonces nos permite trabajar con un visual. Es relativamente fácil. Ven que, ¿verdad? Uno tiene la posibilidad de cambiar rápidamente el visual a diferentes tipos de gráficas y así pues uno puede, ¿verdad? Fácilmente trabajar con este tipo de cosas. Es como que bien flexible en ese sentido. Ahora bien, en la ventanita que dice filters, nosotros podemos configurar filtros para que los usuarios de nuestro informe puedan filtrar los datos. Nosotros podemos añadir filtros que apliquen ya sea solamente a un visual en específico, podemos crear filtros que apliquen a toda la página o podemos crear filtros que apliquen a todas las páginas dentro del informe. Ahora bien, realmente yo utilizo esta ventana relativamente poco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Power BI otras opciones para crear filtros para que nuestros usuarios puedan trabajar con, con los datos. Así que si usted no va a usar esta ventana y usted no quiere que sus usuarios vean esta ventana, pues ustedes pueden hacer clic en el ojito que ustedes tienen en la parte superior derecha y eso le va a desaparecer esa ventana cuando usted publique el informe, de manera que los usuarios no van a ver la ventana de filtros. Así que en este caso, ¿verdad? Noten que esa ventana cambia dependiendo si yo tengo un visual seleccionado o si yo no tengo ningún visual seleccionado. Obviamente, eso lo que denota es, ¿verdad? Los filtros que pertenecen a un visual versus los filtros que pertenecen a toda la página, etcétera, etcétera. Pero en este caso, como yo no voy a trabajar filtros para que los usuarios lo utilicen a través de esta ventana, pues yo la voy a apagar haciendo clic, ¿verdad? Y tachando el ojito que está en la parte de arriba para que mis usuarios ni siquiera vean esa ventana. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar ¿verdad? Un visual que tiene Power BI que se llama Slicer. Y ese visual nos va a proveer otra manera de nosotros filtrar nuestros datos. Y el slicer es este pequeño iconito que nosotros tenemos aquí, que es como con cuadrito con un embudo. Y lo tenemos aquí. Ese visual tipo slicer nos permite añadir campos a nuestro informe para crear filtros dinámicos que permiten a los usuarios filtrar los visuales en nuestra página. Por default, el slicer lista los valores del campo en una lista vertical, pero existen otros tipos de slicers. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Por default, cuando ustedes añaden un dato al slicer, él los muestra de esta forma. Y pues eso tal vez puede ser útil para su informe, pero muchas veces el mostrarlos de esta forma ocupa mucho espacio en la pantalla y termina entonces quedando como que medio apretado nuestro informe. Pero para esa situación existen otros tipos de manera de uno ver esos slicers. Y aquí tenemos las diferentes alternativas. Obviamente, ya lo vimos, el vertical slicer son nuestras listas verticales en donde pues tenemos estos checkboxes que podemos utilizar. Tenemos esta otro tipo de manera de ver el slicer, que es lo que se llama un tile slicer. Estos son como si fueran diferentes recuadros que nuestros usuarios pueden apretar para escoger los diferentes valores. Nuevamente, si son poquitas las categorías y tenemos el espacio, esa pudiera ser una alternativa. Y la tercera, que tal vez es la alternativa que yo más utilizo en mi carácter personal, es el drop-down slicer. La mayoría de las personas que trabajan con, ¿verdad? Que trabajan con computadoras hoy día conocen y entienden el concepto de una lista tipo drop-down. Así que tal vez esta es la manera más fácil
de uno añadir los slicers que sean, ¿verdad?, bastante reducidos en tamaño, que a las personas se les haga fácil entenderlos. ¿Cómo nosotros cambiamos el tipo de slicer? Bueno, pues dentro de las opciones, ¿verdad? Cuando uno añade slicer a la pantalla, después que uno añade los datos, uno puede ir a donde dice Format Visual. Dentro de las opciones visuales, la primera opción que dice Slicer Settings tiene, ¿verdad?, este otro submenú que dice Options, y dentro de ahí tenemos el estilo. Por default viene el vertical list y nosotros podemos hacer clic y lo podemos cambiar, ya sea a tile o a drop down, dependiendo de nuestras necesidades. Vamos a verlo. Muy bien, voy a añadir, ¿verdad? Nuevamente, cada vez recuerden que si ustedes tienen seleccionado un visual y ustedes le dan clic a cualquier visual que tienen aquí, él lo que va a hacer es convertir el visual que ustedes tienen seleccionado al tipo de visual que seleccionan. Por eso, cuando ustedes quieren añadir un visual nuevo a la pantalla, lo ideal es que ustedes seleccionen, ¿verdad?, fuera del visual, de manera que el visual no esté seleccionado, y cuando no tienen nada seleccionado en su informe, entonces hacen clic sobre el visual que quieren añadir. Y eso lo que hace es que entonces añada un visual nuevo. Muy bien, aquí entonces añadí el slicer. Vamos a decir que yo quiero añadir aquí, digamos, la concentración de los estudiantes. Pues yo puedo venir aquí a la concentración y lo puedo, ya sea lo puedo soltar aquí. Recuerden que tengo el visual seleccionado, así que aquí están los campos que yo quiero trabajar en el visual. O de igual manera, yo puedo simplemente depositarlo dentro del visual en el canvas. Y lo que hice fue literalmente busqué la concentración y la solté sobre el visual, y noten que ya con eso entonces tenemos aquí las diferentes concentraciones para que las personas puedan escoger. Y es tan fácil como, por ejemplo, si nosotros quisieran ver los estudiantes de contabilidad, pues la persona escoge contabilidad y noten que automáticamente la gráfica se filtra y me está mostrando los datos solamente de contabilidad. Si quisiera ver estadísticas, hago clic en estadísticas y noten que la gráfica entonces me está mostrando los datos de estadística, y así por el estilo. Ahora bien, aquí quiero entonces explicar varias cosas. Noten que cuando yo hago clic ahora mismo, solo puedo tener una opción marcada a la vez. Por default, cómo funciona el slicer es de esta manera. Solo va a tener una opción marcada a la vez, a menos que usted le dé a la tecla de control y haga clic sobre las diferentes, ¿verdad? Deja el botón de control apretado en el teclado y hace clic sobre las diferentes opciones que usted quiere marcar. Por default, él trabaja de esa manera. Genera, ¿verdad?, un clic normal, escoge solo una opción, y si quiere escoger más de una opción, tiene que hacer control y clic. Si usted me pregunta a mí, la mayoría de la gente no funciona de esa manera por default. La mayoría de la gente funciona de que si hizo clic aquí, él está añadiendo una opción por cada clic, ¿verdad? Sin tener que hacer control. Así que, ¿cómo nosotros cambiamos eso? Eso también se puede cambiar. Teniendo el slicer seleccionado, voy a ir a las opciones en Format Visual. En la parte de Visual, voy a ir a Slicer Settings, y ahí lo primero que voy a hacer es cambiar lo de selección múltiple. Dentro de las opciones que dicen aquí en Selection, noten que tenemos tres opciones. La primera es Single Select.
Si yo prendo el Single Select, lo que eso significa es que solo puedo tener una opción marcada a la vez. No tengo la alternativa de tener más de una opción marcada. Eso es solamente si yo quiero que la gente solo pueda ver, digamos, una concentración a la vez. Ahora bien, si eso no es lo que yo quiero, noten que siempre viene por default prendida la opción que dice Multi-Select with Control. Si yo lo apago, noten que ahora entonces esto se vuelven cajitas con checkbox, con un checkmark. Y ahora sí funciona que las que yo quiera marcar y desmarcar, pues ¿verdad? Con un clic del mouse sencillo lo puedo hacer. Y yo entiendo que esta manera es más fácil de la gente entender cómo es que funciona el slicer, ¿verdad? Porque es más como uno espera que funcione. Así que esa opción yo siempre la apago en mis slicers. Y la tercera opción, que también la suelo utilizar, es que muestre una opción en la parte de arriba que dice Select All. Noten que eso lo que hace es que añade una opción al principio de la lista que uno la puede utilizar rápidamente para seleccionar todo o quitarle la selección a todo. Súper útil también. Bien, lo último entonces es, voy a convertir esta lista a un dropdown. Noten que ahora se convierte en una lista tipo dropdown que podemos utilizar, que es mucho más reducida en el espacio que ocupa en nuestro informe. Bien, regreso entonces a la presentación. Vamos a ver los tipos tipo tile. En este caso, tal vez tipo tile no hace mucho sentido porque son muchos valores, así que los tiles serían como que bien pequeñitos, pero vamos a ver cómo queda. Si vengo aquí a Slicer Settings y les cojo tile, ven, quedaría como que de esta forma. Y la persona lo que tiene que hacer es escoger, ¿verdad?, los valores que quieran. Nuevamente, esta forma tal vez es chévere cuando son bien poquitos valores. Muy bien. Ok. Los slicers nos permiten establecer filtros de dos niveles. En otras palabras, nosotros podemos añadir más de un campo a un slicer para mostrar los valores de manera jerárquica, como que en grupos jerárquicos. Y si notan aquí el ejemplo, es un ejemplo que es bien fácil de entender. Si yo tengo todos los semestres en mi slicer y yo quisiera, yo tengo la alternativa de agruparlos, ¿verdad?, por el tipo de semestre, para que a las personas se les sea más fácil escoger qué valores quieren. Pero eso pues lo podemos ver más de lleno en el último taller que sería entonces la próxima semana. Ya no queda mucho en términos de lo que nos queda por ver, así que yo entiendo que la semana que viene pues podemos terminar el taller a buen paso y podemos hacer varios ejemplos que aún no hemos visto, de diferentes otras cositas que podemos hacer. Voy a ver si nos da el tiempo, porque en la clase pasada hubo varias personas que preguntaron sobre combinar ¿verdad?, datos de diferentes tablas. Así que tal vez si nos da el tiempo pudiéramos ver algunos ejemplos que para ver cómo es que entonces yo combino cuando tengo más de una tabla en Power BI. Así que eso sería como una alternativa para ver el próximo taller. ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora? Esto es
Esto puede estar en la nube, accesible si uno quiere compartir una visualización. Sí, lo vamos a ver en la próxima, porque en la próxima es que hablamos de la parte en el workflow en donde vamos a compartir los datos, pero sí, sí, sí. Hay diferentes maneras de compartir datos que son más privadas, más públicas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues sí, entonces no hay más preguntas, pues yo creo que este es un buen punto en donde podemos dejar el taller el día de hoy y la semana que viene, pues entonces continuamos de este punto en adelante.